Muy bien, hermanas y hermanos, avanzando hacia la parte final de esta 28ª clase de Filocalía sobre Marcos el asceta y más específicamente sobre su texto La ley espiritual, avancemos sobre 5 párrafos o 5 aforismos más que son muy interesantes. El primero sería el 86, donde dice: el que abandonó la práctica y se apoya solo en la ciencia va mal encaminado. El que se apoya solo en el conocimiento, cuando se refiere a ciencia quiere decir el conocimiento intelectual, el conocimiento racional, es como una caña que se dobla. Ante las dificultades se va a doblar. A ver si lo tengo acá a mano. El 86. El que ha abandonado la práctica y se apoya solamente en la ciencia tiene en sus manos un bastón de caña en lugar de una espada con 2 filos. Esto durante la guerra le perforará la mano, como dicen las escrituras, lo penetrará y le inyectará el veneno natural delante de los enemigos. Y remite a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Cada uno tendrá su práctica, ¿no? El otro día conversaba con una hermana, charlábamos sobre esto de cuál era la práctica adecuada, a la cual apegarse, a la cual sujetarse en una vida cotidiana tan difícil como la de hoy en día. Y es muy variable realmente, pero coincidíamos en que todos deberíamos tener al menos 2 momentos de oración al día, y si fuera posible en uno de esos 2 momentos de oración o en un tercer momento, abordar algo de la Sagrada Escritura, aunque sea brevemente, pero no con un afán de ciencia, sino al modo lectio, al modo orante, donde yo abro la Escritura, me vinculo con la Sagrada Escritura para recibir el efluvio del Espíritu, la sabiduría de Dios. Entonces hay como una actitud muy especial ahí que se pone, ¿no? Cuando uno accede a 1 o 2 versículos, los, los lee varias veces, los trata de interiorizar y sobre todo de penetrar el sentido que está más allá de lo literal. Esto es muy propio de Filocalía, que le viene de Orígenes, de los llamados 4 capadocios, como Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Niza. ¿Cuál es nuestra práctica? Dependerá de cada uno, pero la oración de Jesús durante el día, algún momento especial de oración, quizá al principio y al final de la jornada, y un breve acercamiento a la Sagrada Escritura, en la vida actual no es poca cosa, es una muy buena práctica. Y en la conducta, esto que veíamos con Máximo el Confesor, del amor, de practicar la mediación del amor y sobre todo amar a aquellos que nos cuesta amar, a los que no nos caen bien o a los enemigos, si es que fuera el caso de que tuviéramos rivales o adversarios ocasionales en lo laboral o en algún aspecto de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué nos dice Marcos? Que si nos apoyamos solo en el conocimiento racional, lo que él le llama la ciencia, no estamos bien encaminados. Es en la práctica que tenemos que fundarnos. Es echar raíces a esa ciencia. Imaginen el conocimiento que vamos adquiriendo en Filocalía, con la lectura de la Escritura, con nuestra experiencia de vida. Ese conocimiento es muy débil si no lo enraizamos en una práctica de vida cotidiana, constante y perseverante. Después algo también muy interesante que se vincula con lo de las pruebas, que hablábamos en la tercera parte de la clase. Nos dice Máximo: el que ha acatado un mandamiento
es decir, si hemos hecho bien, si hemos seguido uno de los mandamientos, prepárese porque le va a venir la prueba. Esto es, vamos a tener que atravesar alguna situación que nos permita afirmarnos en el cumplimiento de ese mandamiento. Y entonces allí sí podremos avanzar y vendrán nuevas situaciones que nos darán pie para seguir fortaleciendo nuestro propósito y nuestro corazón espiritual. A mí, hace muchos años, cuando me transmitieron esto, me pareció muy reconfortante la idea y luego la experiencia de que Dios nos va hablando o modelando, esculpiendo, como decíamos en algún post, a través de los acontecimientos. Si yo estoy siendo obrado, si estoy siendo esculpido por Dios, si todavía estoy siendo creado, si no soy una obra terminada, porque Él todavía me está creando para que sea apto a la patria celestial, y yo me resisto, en primer lugar, a los acontecimientos que van ocurriendo, y luego me resisto a las transformaciones que estos hechos sugieren para mi interior. Hay hechos, circunstancias, en los cuales nosotros podemos intuir con toda claridad que vienen a traernos un mensaje. Si nosotros nos resistimos y endurecemos el corazón, el cincel, el martillo del escultor nos duele más. Si nos dejamos actuar, es mucho más fácil. Siempre caemos a esto, ¿no? Al abandono, a la confianza. Y en este caso, al atravesar las pruebas, que no son un examen, sino una posibilidad que Dios nos da de elevarnos. Este cambio de concepción puede parecer poco importante, creo que no, que es importante. Es un matiz de trascendencia en este tema. ¿Qué más? Otro, el párrafo 94. Él dice que no debemos desatender a los pequeños pecados, las pequeñas faltas o errores, porque es a partir de estos que vienen luego los mayores. Si nosotros, y esto trasladémoslo a la vida de todos los días, aunque no sean pecados, aunque no sean pecados, fijémonos cómo actúa en nosotros esta ley de lo pequeño a lo grande, de la pequeña desidia o negligencia hasta la gran falta o el gran error. Si yo me levanto tarde, no me levanto con el tiempo suficiente, me apresuro, termino apresurado, dejo la cama sin tender, los enseres del desayuno sin lavar y acomodar, no me visto bien, no hago todo lo que debía hacer, voy como a los tumbos, ¿no? Y llego al trabajo, por ejemplo. Ya uno se da cuenta cómo el día se encamina de cierto modo. Tan diferente a cuando nos tomamos el tiempo necesario, aunque esto nos quite una hora de sueño. Una hora de sueño se compensa sobradamente con la energía que nos reporta el bien hacer. Entonces nos levantamos, hacemos nuestra oración, dejamos la habitación en condiciones. Yo estoy dando ejemplos arbitrarios porque cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato o qué menesteres, qué minucias puede hacer con orden y aplicación para situarnos en una sintonía adecuada. Cuando empezamos el día, esta es la clave, a mí me lo han repetido muchas veces y lo he comprobado. ¿Cómo empiezo el día? Ya lo decían las abuelas, ¿no? El pie derecho o el pie izquierdo, que creo que tenía bastante que ver con esto. Entonces, no seamos negligentes con las pequeñeces. Eso es lo que nos quiere decir Marcos. Porque si te dejas de estar con muchas pequeñeces, te vas a encontrar enlodado en medio del barro de lo grande, de las faltas grandes. Me ha parecido excelente, ¿no? Después el párrafo 119 dice, no acuses a la acción
sino al pensamiento. Como hemos dicho en otras ocasiones, los pensamientos producen inmediatamente sentimientos y allí nomás se suceden acciones. En el pensamiento que sobrevino, que genera una sensación y un sentimiento emocional y que luego una conducta, está la causa del mal. Pero ustedes podrían decir, pero ¿cómo hago con los pensamientos? Porque hemos dicho una y otra vez, y podemos comprobarlo, que los pensamientos vienen y se van independientemente de la voluntad nuestra. Si alguno tiene dudas, haga el ejercicio, permanezca tratando de pensar en una sola cosa, un minuto y medio, y no va a poder. Vienen y se van distintos pensamientos. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar esto con lo de Marcos? Que no debemos acusar a la acción sino al pensamiento, pero si los pensamientos vienen independientemente de mi libre arbitrio, ¿cómo hago? Debo no atenderlos. No atender a los pensamientos está en nuestra posibilidad. Generar los pensamientos ya es más difícil. Entonces, cuando nos sobrevienen pensamientos, nosotros vamos hacia la oración de Jesús, o atendemos a lo que percibimos, o a la tarea que estamos realizando, pero no atendemos a los pensamientos que sobrevienen mecánica y divagatoriamente y que nos inducen a comportamientos inadecuados o a sentimientos negativos, etc. Sergio me planteó, pero creo que es en el curso de fenomenología, de todas maneras hago una mención porque viene a cuento. Sergio me planteaba, pero ¿cómo es esto de los pensamientos? Porque hay toda una serie de pensamientos creativos, racionales, etcétera, que son muy buenos. Y parece que uno los puede ir ordenando y manejando en un sentido preciso. Sí, los pensamientos funcionales en Filocalía no son criticados. Todo aquel pensamiento que contribuye con la función que se está ejecutando. Es como si, ¿vieron ustedes una película cualquiera? En donde la acción va acompañada de una canción y uno siente que esa canción es perfectamente adecuada a esa acción, a esa escena. Bueno, hay pensamientos funcionales perfectamente adecuados a lo que se está ejecutando. Los pensamientos que deben ser desatendidos y a los que toda Filocalía y la espiritualidad de Sicasta en general rechaza, son los pensamientos divagatorios que no tienen relación directa con lo que se está haciendo. En cuanto al pensamiento racional, por ejemplo, filosófico, al pensamiento que puede tener un teólogo elaborando los pasos sucesivos para una comprensión mayor de sus lectores en una clase, etc. Estos pensamientos, cuando son permitidos desde una posición en la que el sujeto está imbuido de la gracia o está permitiendo que el Espíritu Santo actúe en él, cuando se siente un instrumento, estos pensamientos vienen a ser funcionales también. Porque aunque sean del tipo racional, están abocados a su función primera, que es estoy escribiendo un libro, estoy dando una clase o lo que fuera. Era una salvedad, no me quiero extender, ya lo vamos a continuar, Sergio, en fenomenología, pero ya que vino a cuento quería hacerte una mención. Espero haber aclarado algo y no oscurecido, ya lo seguimos. Y finalmente, en el párrafo 125, fíjense qué excelente ejercicio para la vida diaria. Nos dice Marcos que así como el agua y el fuego no pueden juntarse, no pueden ir juntas la humildad y la necesidad de justificarse. No puede ir junta
la humildad con la necesidad de justificarse. Este es un ejercicio que a mí me ha tocado practicar en varias ocasiones y en algunos retiros. Y es extraordinariamente simple y de mucho valor. Por ejemplo, permanezcamos mañana, pasado, cuando puedan, un día, muy atentos a las veces que nos justificamos, e innecesariamente, porque supongamos que llego tarde a la oficina y mi jefe me dice, ¿por qué has llegado tarde? Esa justificación vendría a cuento. Me la han solicitado, yo la entrego. Había mucho tráfico, etc. Pero si atendemos, se van a sorprender la cantidad de veces que uno se justifica durante el día y no necesariamente había que hacerlo. No era imprescindible, ni siquiera necesario. Por ejemplo, yo mismo, hace un rato les dije, me olvidé, fui tarde al negocio y me cerró el negocio donde yo hago los escáneres, ¿no? Ahí estaba justificándome. Está bien, no es grave ni nada de eso, pero yo podría haber dicho, les debo el escáner del texto para el día lunes. Punto. Pero la justificación, ¿qué papel viene a cumplir? Viene a cuidar, viene a hacer de coraza a la propia imagen. Sutilmente nos estamos defendiendo y al defendernos perdemos humildad. Por supuesto, este es un ejemplo simple, tonto si quieren, pero si revisamos nuestro día está colmado de estas justificaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo y con nosotros mismos. Aparecen pensamientos constantemente divagatorios que invitan a que justifiquemos nuestras acciones. Si le ponemos un freno a las justificaciones, las vamos a empezar a advertir. Nos vamos a dar cuenta la cantidad de veces. ¿Y esto qué utilidad tiene? Darnos cuenta de cuán poco humildes somos y cuánto queremos dar una imagen a los demás acerca de nosotros mismos. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy. ¿Qué me puede quedar? Les voy a escanear el texto. Les sugiero que los lean, son muy útiles estos aforismos. Marcos tiene una simpleza, pero una profundidad muy interesante. Vamos a hacer una reunión virtual para los que quieran. Yo no tengo un almanaque aquí. Hoy estamos a fin de mes. Después de la clase 30. Vamos a llegar a la 30 y ahí hacemos una reunión virtual. Les voy a avisar con 15, 20 días antes. Ahora pronto ya les aviso para que ojalá puedan asistir. Nos hacemos 1 horita o 2 horitas de reunión virtual tratando de intercambiar sobre filocalía lo que hemos visto hasta ahora y evacuar dudas que a veces en vivo, el diálogo en vivo tiene alguna virtud que este método no tiene. Bueno, les agradezco mucho la participación, los comentarios, los audios que me mandan por WhatsApp. Es muy alentador y bueno, estamos tratando entre todos de ir mejorando. Les mando un abrazo fraterno, invocando el santo nombre del Señor Jesús.